Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros en el Museo del Libro, que hace parte de la Biblioteca Nacional. La biblioteca es un lugar que nos ha albergado varias veces a nosotros, a Memoria Abierta, y en la que nos sentimos muy a gusto. Estamos además particularmente contentos de presentar este libro en un lugar nuevo, en el Museo del Libro. En los últimos años, Memoria Abierta desarrolló una serie de trabajos en el marco del proyecto Procesos de Justicia y Transmisión de la Memoria, que recibió el apoyo de la Unión Europea, como lo indica la banderita que está aquí en la mesa. La presentación del libro que realizamos esta tarde, que fue el último o la última de las realizaciones en el marco de este proyecto, es también entonces una oportunidad para repasar algunos temas que son centrales a la tarea de Memoria Abierta. Cuando creamos Memoria Abierta en el año 2000, nos inspiraba la idea de reunir documentos dispersos, crear aquellas fuentes que apenas existían, los testimonios orales, y desarrollar una serie de investigaciones que permitieran, a través de sus resultados mostrados en formatos o plataformas novedosas y atractivas, aumentar los niveles de conocimiento sobre los modos en que el terrorismo de Estado se había desplegado en el país, las metodologías y estructuras paralegales y territoriales, pero también sobre las consecuencias en las subjetividades y en los grupos sociales. Nuestro objetivo fue, y es aún hoy, reflexionar desde los contenidos de ese pasado sobre los comportamientos y la cultura política que aún impregna nuestro presente como sociedad democrática. Diseñamos la institución y conformamos los equipos para trabajar de modo sistemático entonces en la reunión de archivos con la idea de que pudieran constituir un legado en condiciones de acceso amplio para el público y que proveyeran también el basamento conceptual y de información para alimentar el contenido de futuros museos sobre esos años en nuestro país. Dice la Real Academia que el legado es aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea una cosa material o inmaterial. Pero el legado se volvió cada vez más activo y poco más de una década después, Memoria Abierta efectivamente ofrece archivos profusos y colecciones únicas en documentos escritos, testimonios orales, documentos audiovisuales y fílmicos, de consulta abierta con el público y en algunos casos también con acceso remoto, pero tiene desde esos mismos acervos otras contribuciones nuevas que entonces no habíamos imaginado. A inicios de la década del 2000 eran casi imperceptibles las fisuras que permitieran avisorar los avances que pocos años después disolvieron la situación de impunidad que se había consagrado con las leyes de punto final, de obediencia debida y los indultos. A pesar de la presencia obstinada de los organismos de derechos humanos en la vida social y política y de los esfuerzos legales a nivel nacional e internacional, los progresos se producían más en la extensión del conocimiento social a partir de la producción cultural sobre la dictadura, la identificación de niños robados o nacidos en cautiverio, o en las manifestaciones callejeras masivas en las conmemoraciones del mes de marzo. Cuando aparecieron los primeros pronunciamientos judiciales que dieron por tierra con el cerrojo de las leyes, declarando su carácter anticonstitucional y contrario a la legislación internacional que protege los derechos humanos, cambió también nuestro trabajo. Por eso, y quiero detenerme acá, me produce realmente particular gusto y es un honor que tengamos en la mesa a Pablo Parenti. Pablo en el año 2001 fue una persona clave en la redacción del fallo en el caso Poblete. A partir de entonces, desde nuestros archivos y desde los aprendizajes interdisciplinarios que habíamos desarrollado, nosotros comenzamos a contribuir a las investigaciones de jueces y fiscales. Asistimos en el conocimiento de territorios y de recintos usados para el cautiverio y la detención ilegal y asesoramos en la conformación de otros acervos, así como en el uso de los mismos para los grupos más variados que se preocupan también por preservar documentos y por usarlos para trabajar sobre ese pasado.
La actividad de los distintos grupos que habían sido directamente golpeados por el terrorismo de Estado, trabajadores de diversos gremios y de ramas de la industria, personajes de la cultura, grupos organizados territorialmente o en base al centro clandestino en el que habían permanecido cautivos, sobrevivientes de la represión, sus familiares y los abogados querellantes, para mencionar algunos de los colectivos con los que habitualmente trabajamos, generaron demandas para reconstruir historias individuales y grupales, rendir homenaje a los ausentes e impulsar el enjuiciamiento a los autores de los crímenes. Entonces, como en una dinámica de armado y desarmado de matrioscas, esas muñecas rusas que se van abriendo y descubren siempre una de menor tamaño, pero donde la misma figura mayor aparece de algún modo también concentrada en su densidad, nuestra función se orientó y también se vio exigida a profundizar en otros aspectos del fenómeno represivo que habían sido menos abordados durante el largo proceso de búsqueda de la verdad que se había iniciado con las investigaciones de organismos de derechos humanos aún en dictadura y desplegado luego con la CONADEP, el juicio a las juntas militares, los juicios posteriores, los juicios por la verdad, etc. En el marco del proyecto Procesos de Justicia y Transmisión de la Memoria, Memoria Abierta acompañó el diseño y produjo contenidos para el guión del Museo de la Memoria de Rosario, que se inauguró en el año 2010, produjo materiales educativos y entrenó a los docentes rosarinos en su uso, realizó una investigación articulando múltiples actores que permitió reunir información, testimonios, documentos, fotografías y referencias territoriales sobre el rol de la guarnición de Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado para el material multimedia que se llama Reconocer Campo de Mayo, relatos y trayectorias de la militancia y el terror estatal, y escribió este libro que presentamos hoy, que nos permitió recoger los testimonios que narraban la violencia sexual a la que fueron sometidas las detenidas y los detenidos. Esos relatos, que en muchos casos ya estaban presentes en los primeros años de nuestro archivo oral, habían quedado impresos quizás en las matrioscas más pequeñas, menos visibles, pero con mayor densidad. Es importante preguntarnos sobre las razones de origen múltiple que nos permitieron registrar y oír lo que ya había sido dicho también de diversos modos. Otro clima social, otras personas preguntando y oyendo, la presencia de relatos similares desde otras geografías, desarrollos jurídicos internacionales y al final nuestro propio oído y la posibilidad de contar lo que las víctimas de la violencia de género y los abusos sexuales habían a veces dicho muchas veces y a veces recién comenzaban a contar. Yo le voy a dar la palabra ahora a Claudia Bacci. Claudia es miembro del equipo del Archivo Oral de Memoria Abierta, es socióloga y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias. Como parte del equipo del Archivo Oral y del grupo con el cual produjimos este material, este libro, quería agradecerles a todos su presencia, también a nuestros compañeros y compañeras de Memoria Abierta que nos acompañaron en el proceso de la producción para hablar solo de este libro. Y a las otras tres personas con las que trabajamos y llegamos hasta esta edición, ¿no? Que son Alejandra Oberti y Susana Escura, mis compañeras del Archivo Oral, y María Robles Capurro, que participó del proyecto al que se refería Patricia recién, financiado por la Unión Europea, ¿no? También quiero agradecer mucho a todas las entrevistadoras y entrevistadores que fueron pasando a lo largo de estos más de 10 años por Memoria Abierta y que produjeron buena parte de los testimonios con los cuales trabajamos, ¿no? A partir de los cuales pensamos este material. Cuando iniciamos el proyecto nuestro deseo era contribuir a
a las reflexiones y a los debates que se estaban produciendo en torno, o que empezaban a producirse en torno a los relatos sobre la violencia sexual contra las mujeres que habían estado detenidas en los centros clandestinos de detención y en cárceles legales durante el periodo del terrorismo de Estado. En el libro tratamos cuestiones referidas a la violencia sexual contra las mujeres detenidas en todos estos ámbitos, pero también quisimos incluir muy especialmente cuestiones referidas a el ataque y el despojo a las maternidades y paternidades y a los niños, hijos de esas mujeres que se encontraban detenidas, también a las estrategias de resistencia, tanto colectivas como individuales, que habían sido posibles en los restringidos marcos de la detención, y a las solidaridades, ¿no? Que eran dos cuestiones que aparecían mucho en los testimonios de las entrevistadas, como un reclamo de que eso también se escuchase, ¿no? No solo la denuncia sobre la violencia sufrida, sino también lo que ellas habían podido hacer en ese marco tan, como dije recién, restringido, ¿no? Y la otra cuestión que quisimos, digamos, que más que nada sirvió como insumo o como punto de partida también para pensar, había sido, bueno, todo el transcurso del debate jurídico en torno a estos temas en nuestro país particularmente, desde que también habían sido temas que aparecían en los testimonios desde, digamos, cómo las entrevistadas afirmaban haber querido denunciar en distintos momentos, incluso a los comienzos de las denuncias que terminaron en el juicio a las juntas, ¿no? En los juicios por la verdad y en los juicios actuales y en otros ámbitos, ¿no? En ámbitos familiares, en ámbitos públicos como la asistencia sanitaria, ¿no? Cuando las mujeres iban a pedir asistencia a sus médicas y médicos y denunciaban que habían sido objeto de violencia en los centros o en las cárceles. Todas esas instancias en las cuales cada una de ellas había tratado de enunciar esto habían ocurrido también en distintos momentos, y esos distintos momentos tienen que ver con, como decía Patricia, los distintos puntos en los que la sociedad puede escuchar este tipo de relatos, ¿no? No ha sido el caso de la violencia sexual contra las mujeres el que ha tardado en ser escuchado o el que ha tardado en ser atendido, pero hoy parece uno de los más significativos. De hecho, las causas que contienen este delito de manera específica son recientes, tienen que ver con la reapertura de las causas en los últimos años. Pero seguramente sobre eso va a poder hablar con mucha más solvencia el doctor Parente, así que no voy a avanzar más en esa cuestión. Las distintas formas en que cada una de ellas había hablado y las distintas tonalidades que le habían dado a sus testimonios, ¿no? El lugar que le daban tanto a la violencia como a la resistencia, tenía no solo distintos momentos para expresarse, sino distintos modos para expresarse. Habían ido a la justicia, habían hablado con sus familias, a veces, habían hablado con sus ex compañeras y compañeros de cautiverio, estaban hablando en el contexto de este archivo, pero también producían otras cosas, producían literatura, producían arte, de distintos modos, y para nosotras era por eso también importante contar con una voz que desde la literatura pudiese pensar estos relatos, ¿no? Estos relatos tan difíciles y sin embargo tan necesarios. Creemos que ha sido una característica de estos testimonios la que ha permitido contar con testimonios de este tipo desde el inicio del propio archivo oral, ¿no? Estos testimonios se producen
de manera para un archivo público, ¿no? Para un archivo que va a tener acceso público, pero a la vez se producen de un modo en el que tratamos de cuidar la posibilidad de que todo lo que quiera y pueda ser dicho lo sea. Cuidar la palabra de las personas que confían en nosotros y en este archivo. Por eso una decisión central o una cuestión que aparecía como algo a pensar muy seriamente a la hora de abordar el libro tenía que ver con los niveles de exposición pública que íbamos a dar a la palabra de las entrevistadas, a sus relatos, ¿no? Queríamos cuidarlas, pero a la vez no queríamos callar lo que ellas estaban diciendo. Esos relatos tan duros de escuchar, pero sobre todo de decir. Y esperamos, bueno, trabajamos por eso, ¿no? Por darles un espacio de acompañamiento, por acompañar esa palabra, pero también porque esa palabra pudiera, ese relato y esa palabra pudiera aparecer a la luz pública como ellas estaban de algún modo contándonos a nosotros, pidiendo, ¿no? Tratamos de ser fieles a lo que querían decir y acompañarlos con un marco de reflexiones que los relacionara entre sí y que no los dejara solos, ¿no? Sino que estuvieran, contenidos un poco en nuestro trabajo también. Voy a dar la palabra a Cristina. Les agradezco mucho por estar acá, esperamos que lo lean, les interese y esperamos todos los comentarios que nos quieran hacer. Gracias. Bueno, como dijo Claudia, ahora va a hablar Cristina Feijó. Cristina es escritora, autora de numerosas novelas, relatos y artículos de opinión publicados en revistas nacionales y del exterior. Gracias. Yo se supone que no iba a hablar como escritora, o sea que hubo un pequeño malentendido porque yo preparé lo que preparé para hablar sobre el libro que se está presentando hoy, así que después si ustedes desean saber cómo yo trabajé en la literatura, las cuestiones de la violencia que sufrimos las mujeres, en cada una de mis novelas y en la mayoría de mis cuentos hay un reflejo de eso y eso lo hice a conciencia, de modo que la literatura y el arte es un lugar esencial para poder tratar estos temas que son tan dolorosos y tan difíciles de decir. Después podemos hablar en todo caso de eso. Ahora, les voy a contar un poco yo trabajé un poco sobre los contenidos del libro, que la mayoría de ustedes no los han leído, entonces, para que sepan con qué material se van a encontrar. Es una, espero que breve descripción. El libro se compone de 4 capítulos y una conclusión, cuyos contenidos, de modo resumido, voy a describir. En el primer capítulo se analiza las dificultades de las mujeres para hablar de la violencia sexual sufrida durante el terrorismo de Estado y se historia la evolución que se registra en los testimonios a través de los años. Los primeros testimonios adoptaron la forma de denuncia. Muchos de ellos se hicieron antes, incluso durante la dictadura, ante organismos internacionales de derechos humanos, ante periodistas extranjeros, ante la CONADEP. Luego, con los juicios a las juntas, se produce una legitimación del rol del testigo, que no es ya solo un denunciante. El espacio judicial desplaza entonces el rol de la víctima al constituirlo en sujeto de derecho y en tanto tal debe ser escuchado por los jueces y por la sociedad.
Legalizar la voz de los testigos significó, sin embargo, encorsetar el testimonio, remitirlo a la lógica judicial y que se limita a acumular evidencias, de modo que queda mutilado ese testimonio y desbrozado de las emociones. Ahora, desde el principio de estos testimonios hubo mujeres que testimoniaron violaciones, pero esas denuncias no fueron consideradas como delitos específicos y no fueron investigadas. Para cuando se produce la reapertura de los juicios en 2005, ya se habían introducido cambios en la legislación internacional sobre los derechos de las mujeres y además se acumulaban aportes de todo tipo, académicos, artísticos, de movimientos de mujeres sobre el tema y había avances en la comprensión de la idea de integridad sexual. Esto se ve reflejado en una nueva calidad de los testimonios. Las mujeres testimoniantes empiezan a detallar sus militancias previas a la detención y se atreven a confrontar a los acusados que estaban presentes en las salas. Y narran a la vez las formas de resistencia que ejercieron, que pudieron ejercer en los lugares de detención. Esta nueva actitud en los estrados se despliega con comodidad en los testimonios que registra el Archivo Oral de Memoria Abierta. El protocolo empleado para obtenerlos se elaboró analizando los límites y carencias de los testimonios judiciales y buscando que las mujeres rescataran la experiencia vivida en su totalidad. Las testimoniantes, yo una más entre ellas, pudieron hablar de los traumas que atravesaron en la dictadura, recuperando su subjetividad y la integralidad de su conciencia, con lo cual se recupera también el acceso a las estrategias que les permitieron resistir. Hay una resignificación de la escucha del testimonio, con un esmerado respeto por los silencios y una valoración especial del antes y el después de la experiencia traumática. Así, la mujer tiene la oportunidad de hablar de la violencia sufrida, enmarcándola en su vida, con todas sus referencias sociales y culturales, la infancia, la juventud, sus creencias, la formación personal, su vocación, la militancia. De este modo, las experiencias traumáticas aparecen junto con las estrategias de resistencia, o, por el contrario, con la soledad o la carencia con que se afrontó el trauma. La renuencia que han tenido las mujeres a hablar de la violencia sexual a que fueron sometidas tiene sus causas personales y colectivas. Hubo un persistente silencio institucional y social en torno de este tema. Cuando las mujeres han denunciado delitos contra la integridad sexual, lo expresaron a modo de agregado: y me violaron, que queda en los juicios fuera del centro de la acusación. A pesar de lo difícil que resulta aplicar la legislación vigente que define la violación en el contexto de la dictadura como delito de lesa humanidad, hubo algunas condenas ejemplificadoras en Tucumán y en Mar del Plata, en las que no se subsumen las violaciones a las torturas, sino que se condena a los represores específicamente por las violaciones sexuales. En algunos casos, y esto es auspicioso, se ha condenado no solo a los autores directos, sino al autor mediato del delito de violación, Mario Benjamín Benéndez, porque él estaba a cargo de la jurisdicción donde se violó y permitió que sus subordinados ejercieran esa violencia. Va quedando claro en las mismas causas judiciales que no son solo los argumentos jurídicos los que tienen mayor peso, sino las cuestiones ideológicas que envuelven la violencia contra las mujeres. El argumento que sostiene que las violaciones y los abusos sexuales a las mujeres son partes de las torturas y no deben juzgarse aparte, invisibiliza una vez más las prácticas de castigo hacia las mujeres, que son prácticas específicas, diferenciadas por su componente sexual. En el capítulo 2
nos encontramos con los relatos del Archivo Oral de la Memoria, de Memoria Abierta, que consta de más de 750 entrevistas, unas 100 de las cuales corresponden a mujeres presas legal o ilegalmente entre 1973 y el 83. 63 de estos relatos se analizaron en este trabajo para detectar las formas de violencia que se ejerció contra las mujeres por su condición de tales. Luego se analiza las formas de violencia contra las mujeres en las cárceles legales y en los centros clandestinos de detención, que fueron diferentes por las características de estos lugares. En las cárceles había una normatividad que obligaba a formas de violencia más sutiles, más psicológicas, con menor empleo del maltrato físico, mientras que en los campos clandestinos se practicó el arrasamiento de la subjetividad por la tortura ilimitada y el sometimiento. La esclavitud sexual en especial tenía el doble efecto de estigmatizar, romper el vínculo solidario con los compañeros y provocar sospechas de traición. Esto se montaba sobre una base cultural de discriminación y culpabilización de las mujeres abusadas, que son siempre susceptibles de ser vistas como impuras o pecaminosas. Se analiza también en el capítulo la situación del embarazo en cautiverio y sus alcances, con un repertorio de violencia que fue desde los golpes en el vientre, violaciones a embarazadas, torturas, abortos provocados por la tortura, el uso de los cuerpos de las embarazadas como reservorios de niños para ser apropiados, los temores de las embarazadas por los daños que pudieran producirse en los hijos. Y se considera también la problemática de la maternidad en cautiverio en las cárceles y en los centros clandestinos. En el tercer capítulo se analizan las distintas formas de resistencia que se desarrollaron en la cárcel y en los centros clandestinos. Las cárceles, aun cuando en ellas se cometieran asesinatos, muertes y torturas, como ya dijimos, tenían un carácter legal o semilegal. Había reglamentos y rutinas. Las mujeres fueron concentradas en la Unidad 2 de Villa Devoto, muchas de ellas después de pasar por centros clandestinos de detención o cárceles del interior. A Villa Devoto se la llamó cárcel vidriera, porque al contrario de las cárceles de hombres, era la que se podía mostrar, lo que permitía a las detenidas elaborar estrategias comunes de supervivencia y tener una relación con el afuera. En los campos clandestinos de detención la situación era de una brutalidad extrema. No había reglas, se vivía en situación de sometimiento, en algunos casos de esclavitud laboral y sexual, y los lazos colectivos eran imposibles. Aún así, hubo espacio para pequeñas formas de resistencia individual, ciertos límites autoimpuestos, y a veces fue posible alguna respuesta colectiva que mediante golpes o gritos impidieron una violación o distrajeron de una brutalidad. En todos los casos en que se narran estos gestos de resistencia, las mujeres que han dejado testimonio en el archivo oral han querido manifestar su homenaje a las que ya no están y situaron su testimonio como el de las que pueden hablar en su nombre y decir qué significa ser mujer en estas condiciones. En el capítulo 4 se reflexiona sobre las dificultades que tuvieron las mujeres para tomar la palabra y hablar sobre la violencia sexual ejercida sobre ellas en el marco de la represión y del terrorismo de Estado. Se analizan desde los primeros testimonios recogidos por el archivo oral hasta el presente. Muchos factores aportan a esta dificultad, desde la sordera de los jueces en los primeros juicios, la sensación de culpa difusa de las víctimas de delitos estigmatizantes, la presión del círculo familiar que siente el delito de violación como una vergüenza para toda la familia, la dificultad de hablar de los dolores del cuerpo, de poner en palabras algo que resulta indescriptible. Finalmente, el trabajo remarca la importancia de que el testimonio ocurra como deseo de la mujer y no como obligación. En algunos testimonios resalta que las violaciones a la integridad sexual a que fueron sometidas las mujeres
tuvieron como objeto castigar a las militantes en tanto abandonaban el rol de mujer visto desde una concepción patriarcal. La conclusión del libro es que la violencia sexual ha sido una expresión más de la violencia masivamente ejercida contra la militancia y que ha sido un instrumento consciente de castigo contra las mujeres militantes, en tanto cuestionadoras del rol social tradicional. Por último, me gustaría remarcar la importancia social de un libro enfocado al análisis de los testimonios de la violencia sexual sufrida por las mujeres en el contexto del terrorismo de Estado. El hecho de que estemos hoy en un punto en que la legislación argentina está siendo adecuada al derecho internacional y por lo tanto se debiera juzgar los delitos de violación como delitos de lesa humanidad, posibilita que la sociedad abra los ojos y comience a ver qué es lo que nos ocurre ahí afuera, ahora mismo, a las mujeres, en la intimidad de los hogares, en el trabajo, en cada uno de los ámbitos en que la mujer se encuentra bajo la esfera de poder de los hombres. También quisiera exaltar la labor del Archivo Oral de Memoria Abierta, que con una escucha tan afinada como respetuosa, nos ha permitido a las testimoniantes recuperar la integralidad de nuestra vida a través de un relato, nuestro relato, en el que el núcleo incandescente del trauma es solo un punto en una sucesión de aconteceres que lo preceden y lo suceden, y de allí que sea toda nuestra experiencia vital la que quede plasmada en ese testimonio, porque la vida es, después de todo, mucho más que el dolor sufrido.